Salvete, amigos de Mos Religiosus. Bienvenidos a un vídeo más, una videocharla más que vamos a realizar en el día de hoy, miércoles. Vamos a esperar a dar la bienvenida a la gente que se vaya incorporando a este vídeo. Y vamos a ir empezando, ¿no? A ver si... Aquí. Bienvenidos los que os estáis incorporando. A ver, que estoy utilizando este programa y no me sale. A ver, es que no me sale quién se está conectado ahora. Esto de las tecnologías y de vídeo y yo. Así que disculpadme, porque además lo estoy intentando compartir en algunos sitios que me pueda dejar, porque a ver si lo podemos compartir. Bueno, de momento, ya veo que ya estáis por aquí. Muy buenas. Va, lo voy a compartir. Bueno, bienvenidos todos, aunque no esté diciendo nada. Gracias por, como siempre, gracias por querer que aprendamos un poco más entre todos. Y para mí es un placer, en nombre del Grupo de Recreación Mos Religiosus, que podamos aprender sobre un tema nuevo que vamos a hacer hoy. Gracias, Óscar. Bueno, que no soy tan bueno, tampoco me hagas la pelota, que ya sabes que no es verdad. Que lo único, lo que siempre os decimos, que podáis compartir o que podáis darle a me gusta e invitar a las demás personas a que puedan ver el vídeo, ver la página y lo que os plazca, ¿no? Yo creo que vamos a empezar. Bueno, habéis visto, para empezar, bueno, bienvenidos, que estáis por aquí, Lola, Enrique, Ángel, María Luisa, Yasmín, Óscar, bienvenidos todos, todas. Habéis visto que en la parte de aquí arriba a la derecha hay un pequeño logo en el vídeo. Ese logo no es nuevo, lo que pasa es que yo soy un poco torpe. Antes teníamos otro logo puesto en los vídeos y ahora tenemos ese, ¿no? Nos lo ha hecho hace bastante tiempo. Lo que pasa es que soy un poco torpe y no sé transformar ese logo. Pero ya no lo hizo uno de los miembros de nuestro grupo, Candidus, Juan, y vamos, ya lo hemos incorporado, así que te doy las gracias por el logo y la paciencia, ¿no? que también tiene conmigo. Bueno, pues vamos a empezar este vídeo, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo piensa que a la hora de construir, vamos a hablar hoy de construcción de un templo y vamos a ver qué es un templo, cómo se construye. Lógicamente no nos vamos a meter, si no queréis, en el tema artístico, ¿no? El tema arquitectónico, etcétera, etcétera, porque eso ya per se ya da para 20 libros más y vídeos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí solo lo vamos a pasar muy por encima
y lo que sí nos vamos a centrar es en lo que es la parte ritual, ¿no? Y por qué. Sí, luego paso los apuntes. No, de hecho, os voy a dar dos referencias bibliográficas en cuanto termine el vídeo, lo pondré para que cojáis por uno de los temas, ¿vale? Que vamos a tratar. Claro, todo el mundo piensa que para construir un templo es necesario, pues, unos cuantos materiales, ¿no? Y una serie de obreros para poder hacerlo. Bien, pues es mucho más complejo que todo eso. Para construir un templo, igual que una ciudad, un edificio, cualquier que no sea un edificio sacro, se necesita una serie de fases, de pasos, que son necesarios la religión para ello. Lógicamente, para cuando alguien quiere construir, imaginémonos, quiero que viajemos en el tiempo, voy a intentar que viajemos en el tiempo, vamos a imaginarnos, cada uno de vosotros, imaginaros una ciudad romana, en el sitio donde viváis o en el sitio donde más os guste, vamos a imaginarnos una ciudad romana, ¿vale? Yo voy a elegir, por ejemplo, Valeria en Cuenca o Lezuza en Albacete o la que queráis, ¿no? O Toledo, Barquino, Valencia, Asturias Astorga, León, Mérida, la que queráis. Vamos a viajar a esa ciudad a la que os estáis imaginando, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, vamos a construir esa ciudad, pero nos vamos a centrar en un elemento muy concreto, que es el tema sacro, ¿vale? El tema de los templos. Hay que tener en cuenta que las ciudades, incluso Roma, vale, perfecto, me vale perfecto. Incluso Roma, hay que tener en cuenta que esas 100.000 divinidades que existen en la antigua Roma no tienen todas un templo, porque si no, entonces estaríamos invadidos de templos por toda la ciudad, ¿no? Y no hay 100.000 templos, por desgracia, ¿no? Porque no hay espacio, no hay material tampoco para poder hacerlo. Ni siquiera ninguna ciudad tiene templos, edificios sacros para todas las divinidades de esa localidad, ¿vale? Hay algunas divinidades y no todas. Entonces, vamos a imaginarnos una divinidad, la que más os guste también a vosotros. Yo voy a empezar por Venus, por ejemplo, o podemos decir el culto imperial, el que queráis. Y de la época, la que queráis hacerlo. Bien, de época republicana, lógicamente, culto al emperador no hay, o de época del Principado, culto al emperador sí hay. Entonces vamos a imaginarnos que tenemos la época a la que queráis, ¿no? Yo me voy a imaginar un templo de Venus y un templo al culto, por ejemplo, al divino Claudio, ¿vale? Vamos a hacer un templo, ¿vale? Cualquiera de vosotros sois un romano o una romana, ¿vale? Con vuestro nombre romano, vuestra ciudadanía completa, vuestro esposo, vuestra mujer, etcétera, etcétera. Y la ciudad en la que estáis viviendo. Y claro, vosotros como hombres, las mujeres en la antigua Roma no lo podían hacer, queréis presentaros a un cargo político, a un cursus honorum, para presentaros a edil de esa ciudad en la que estáis viviendo. Claro, ¿cómo uno se podía presentar ante eso, ¿no? Al margen de hablar de la política romana, que es un tema complejo, muy bonito, pero es muy complejo, el tema de la democracia, por ejemplo, romana, es algo que a mí me apasiona, me encanta el tema de la democracia romana, que es la verdadera democracia, no la griega. Entonces, la cuestión es que os estáis presentando a un cargo o estáis ayudando a vuestro esposo a presentaros un cargo. Imaginaros que sois de una clase acomodada, patricia de esa ciudad. Fíjate, os estoy poniendo ya un nivelazo ya alto, ya os estáis presentando a cargos políticos, os estáis presentando ya tenéis una clase social alta, en fin, os estoy poniendo de patricios para arriba. El próximo vídeo ya sois emperadores y emperatrices.
La cuestión es que os estáis presentando para un cargo político de edil, por ejemplo, o de cónsul, lo que queráis, y tenéis que presentaros ante vuestro pueblo. ¿Y cómo hacéis eso? Algunos dirán, bueno, pues voy por las calles con mi toga cándida, ¿verdad? El vestido de blanco entero para presentarme como candidato, candidatus, ¿verdad? Por eso llevaba la toga cándida, teñida de tiza blanca, y para presentar que sois puros y no sois corruptos, ¿no? Bueno, eso ya luego... Perfecto, Ángel, ahí te quiero ver, esa toga cándida. Entonces, vais por vuestra ciudad, vuestra localidad, y os vais presentando, y vais con vuestra esposa. Pues esta es mi esposa, yo prefiero tal, no sé qué, pim, pam, pim. Claro, nadie os hace caso. Nadie, a nadie apenas llamáis la atención, sois nuevos en esa candidatura, no os conocen mucho, habéis tenido un pasado un poco raro, ¿verdad? Corrupto también en algún caso, no os salváis nadie, ni siquiera la mujer, y queréis limpiar vuestra imagen, queréis avanzar en vuestro curso sonoro. Bien, pues lo primero que hacéis con vuestro dinero, con vuestro patrimonio, es en gran parte hipotecarlo en la construcción de un templo. Y a partir de entonces, a partir de que pides permiso para convertirte en un puesto, que por cierto, es un nombre del siglo XXI, siglo XX, siglo XXI, que es el Evergeta. El Evergeta nada tiene que ver con Vegeta de Dragon Ball, sino que es el que promueve, y el evergetismo a mí es otro tema que me encanta, sobre todo aquí en la Hispania romana se han localizado muchísimos de estos evergetas, por así decirlo, y os convertís en ese evergeta. Bueno, Enrique Martínez pues dice, voy a celebrar unos juegos, me parece estupendo, pero no es suficiente, ¿vale? Quieres algo que se plasme y que además se recuerde para toda la eternidad. Esa frase fantástica de la película de Gladiator, ¿no? Que dice el general Máximo, lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. Pues esa frase resume perfectamente lo que es el fenómeno humano y las realizaciones humanas que hace desde la antigüedad hasta nuestros días. Bueno, que eso es un tema más filosófico y además vinculado mucho con el tema de Marco Aurelio. Bueno, no me enrollo en ese tema. Os queréis presentar a ese cargo, unos hacen unos juegos, pero no es suficiente. Los juegos duran 4 días, habéis gastado un pastizal y ¿quiénes sois vosotros? Nadie. Queréis que algo dure, algo de piedra, algo que dure. Lo que hizo Augusto no es otra cosa en su momento que esa conversión de ladrillo a mármol para que perdurara durante toda la eternidad. Y ha durado en un 80%, ¿no? Entonces lo que queréis es que perdure, que se quede fijo. ¿Y qué forma podéis construir? Y tenéis pasta, ¿eh? Y tenéis dinero, tenéis un buen capital, habéis hipotecado, por así decirlo, vuestra casa, incluso los bienes materiales vuestros, de vuestra esposa y parte de vuestra familia, para construir un templo, ¿vale? Un templo. Y os convertís en evergetas de ese pueblo, de esa localidad a la que estáis viviendo. Y os queréis presentar al cargo que queráis para la curia local. Claro, pedís permiso para hacer ese acto de evergetismo y además lo anunciáis. Eso es mucho dinero, ¿vale? Ser evergeta es tener mucho dinero para poder, sobre todo para construir un templo para una localidad, ¿vale? Y a la divinidad a la que prefiráis. Cuando un romano de estas características, imaginémonos que vamos a lo grande, ¿no? Vamos a tener mucho dinero. Aunque hay incluso casos reales que se han conservado gracias a la epigrafía
de evergetas más modestos que hacen cosas sacras, una res sacra más general, ¿vale? Que también lo iremos viendo, y os voy a poner una serie de imágenes, ¿vale? Para que no sea yo solo la imagen, ¿vale? Entonces, he elegido algunos de los edificios, ¿vale? Por ejemplo, este templo de Roma, pues es un templo típico de Roma, ¿verdad? Un ejemplo más, podríamos tener que es, bueno, este es de los estudios de Cinecittà de Roma, ¿no? Es un modelo, pero me gustaba porque era polícromo, y hay que tener en cuenta que todos los templos eran polícromos. Y quiero que os fijéis sobre todo en la estructura del templo, que luego ya cuando lo vayamos a construir lo iremos comentando. Y me voy a quedar con este. Disculpad el mareo de la imagen, porque no me permite hacer otra cosa. Me voy a quedar con este, que es de Bailo Claudia. Bueno, es una recreación virtual de la tríada capitolina de Bailo Claudia, y además está basado en una tríada capitolina de Túnez también, que se conserva prácticamente entero. Además, como los hermanos Dalton, ¿verdad? El de la izquierda se conserva mejor que el del medio y el de abajo, ¿no? Entonces, ese evergeta quiere ser reconocido por la localidad, y lo que va a hacer es un templo, ¿no? Tiene dinero, pues vamos a construir un templo. Y además lo hace, como dice Ángel, con razón, de forma altruista y como benefactor, digamos, benefactor de esa comunidad. ¿Esto es real? No es real. Aquí nada se hace de forma altruista. Si no es por satisfacción propia, es porque aquí el romano, y esto es, el romano per se es pragmático, no da puntada sin hilo. Es decir, que nos vamos a encontrar con cada uno de vosotros, ¿vale? Vais a ser egoístas en ese sentido, porque vais a querer el beneficio propio de tu nombre, tu persona, de tu nombre, de tu familia y de los hijos tuyos, ¿vale? Entonces, nos vamos a encontrar con una serie de políticos, magistrados o futuros magistrados políticos, que van a luchar por ocupar una imagen importante en esa localidad, para que estéis vosotros situados. Bueno, si ya sois el emperador, pues ya podéis construir edificios tal que así, ¿no? A ver, tal que así, por ejemplo, como este de Mars Ultor en el Foro Romano de Augusto, ¿vale? En Roma. Es una monumentalidad. Claro, para vosotros presentaros, bueno, pues tenéis que dar un dinero. Bienvenidos Ursus y Chris y Livia hacia el vídeo. Claro, tenéis que dar un dinero, y para ese dinero lo que ya os he dicho, que os habéis bueno, habéis puesto una hipoteca de vuestras casas, de vuestro domicilio, etcétera, etcétera, y lo que vais a plantear es que vayáis a construir ese templo, ¿vale? Vayamos a construir ese templo. Voy a poner de nuevo la imagen de antes, de esta de Bailo Claudia. Y pues ya digo, unos construirán un teatro, unas termas, unos baños, lo que sea, pero vamos a construir un templo. Nosotros, pues tenemos que pagar el terreno, ¿vale? Como vergetas, tenemos que pagar el terreno para construir ese templo. Claro, nosotros tenemos acostumbrado en nuestra concepción actual que un templo es el edificio que, por ejemplo, os estoy mostrando aquí, o esto, por ejemplo, esto de aquí,
Ya digo, disculpad este movimiento de imagen. O esto de aquí. Esta concepción de templo monolítico, en el sentido en el que no tiene un recinto alrededor, que vamos a ver que templo es todo, se debe a que nuestra concepción de templo es de templo urbano, ¿vale? De templo de centro de ciudad, de tipo foro, de templo de foro, ¿vale? Donde hay menos espacio y por tanto un recinto más grande no se puede, a no ser que sea un tipo de templo que vamos a ver, como el de Augusto, que hace una serie de reformas y tiene urbanísticas que va a asolar parte del urbanismo para construir ese foro, además de utilizar parte de ese campo de Marte para construir otra serie de edificios, ¿no? Pero generalmente los templos republicanos son como este de la Fortuna, que son simplemente el edificio, ¿vale? Claro, nosotros a esto le llamamos templo. Hay un debate que también es muy... ha corrido con muchos ríos de tinta, que si a esto se le denomina templo o se le denomina aedes, ¿vale? La diferencia es que templo es el recinto donde está situado la casa del dios. La casa del dios es el aedes, ¿vale? Pero si no hay recinto, no se puede considerar templo y es aedes, pero en cambio esta imagen que os pongo se denomina templo. Sé que parece muy enfarragoso, pero hay mucha confusión en la época. Sí, es el Templo de la Fortuna, el Foro Boario. Hay mucha confusión a día de hoy, los romanos lo tendrían muy claro, pero a día de hoy hay esa confusión entre aedes, templum, no sabemos muy bien, ¿vale? Puede ser el aedes solo el interior del templo, bueno, en fin. Hay templos que no tienen divinidad, por tanto, no se considera aedes su interior, en fin, porque, por ejemplo, un templo puede ser redondo, el famoso de Vesta, el templo de Vesta, dentro no tenía, parece ser que no tenía la efigie o la estatua de la diosa, sino que tenía un fuego. Si tiene un fuego y no hay estatua de la divinidad, entonces el templo de Vesta ya no es un templo, es una Edes. El templo el que decía, de Hércules en el Foro Boario había una estatua dentro, no la había. El templo de Diana en Nemi, por ejemplo, el templo de Diana de Nemorensis en Nemi, al sur de Italia, bueno, al centro de Italia, donde además tuve la oportunidad de ir a excavar allí, donde estaban los barcos de Calígula. Además, hay una zona templaria que es redonda, no muy grande, donde la estatua no estaría, sino que estaría al fuego. Eso es una Aedes, es un templo, vete tú a saber. Entonces, vamos a construir un templo. Y un templo no es así, digamos, a grosso modo. Os vuelvo a poner esta imagen del templo de Mars Ultor, mandado por construir por Augusto, y lo que es el recinto, lo que es el recinto de alrededor, eso es considerado templo. El edificio en sí es un templo, pero es una parte de un todo, y esa parte de un todo es el templo, ¿vale? Y todo eso, todo el peristilo que le rodea, es sagrado. Todo eso es sagrado, ¿vale? Pero claro, hemos dicho que para construir un templo de este tipo hay que hacer unos pasos, ¿eh? Y todavía hemos comprado el terreno, ¿vale? Y eso, a pagarlo, ¿vale? Ese terreno lo tenéis que pagar. Cuando vais imaginaos que vosotros vais a construir ese templo, a mandar ese templo, tenéis que contratar a una persona, ¿vale?, que se sitúe en el centro de ese recinto donde vais a construir el templo
Y esa persona no es más ni nada menos que, voy a poner esta de aquí, por ejemplo, que el augur, ¿vale? Y pongo esto de aquí y, disculpad, me es que lo que he hecho es quitar mi imagen y poner las dos imágenes estas, para que no me veáis solo a mí, ¿vale? Pero que es así. Dijo que se lió, ¿no? No, no, que si yo estoy aquí, que se me ve, ¿no? Si ahora yo quito, se me oye de todas formas. ¿Cómo se ha bloqueado? Eh, no, no puede ser. A ver, que no me digas. Sí, ahora no, ¿no? Ahora, claro, es que me he quitado, yo me he quitado la imagen para no salir yo, pero se me sigue oyendo, ¿no? A ver, ¿y ahora? Bueno, ahora, claro, entonces tendréis que... Ah, vale, 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 vale. Vale, eso no lo sabía. Vale, vale. Eh, vale, 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 vale. Gracias. Es que eso yo no lo sabía. No lo sabía. Vale, pues entonces... eh, vale, vale, vale. Gracias, gracias. Bueno, lo que... vale, vale, ya está. Entonces voy a repetir lo que había dicho. Hostia. Bueno, lo que os estaba comentando mediante estas dos figuras es que el, el tema es que tenemos, vale, que tenemos un personaje fundamental a la hora de hacer el augurio, ¿vale? En este caso, ese instrumental lo que hace es señalar al cielo el vuelo de las aves. Hemos dicho que el vuelo de las aves es bueno si va de izquierda a derecha, ¿vale? De la siniestra a la destra, que es la más idónea, y es malo si va de derecha a izquierda, ¿vale? Sobre todo también el tema de vuelos altos o vuelos bajos. He puesto una imagen de un augur, por no poner una personal de nuestra asociación, de la Legio Décima Fretensis y una imagen, ¿no? Y lo que porta en la mano derecha, siempre en la derecha, ¿vale? Digamos que la izquierda en Roma es la siniestra, es la mala, donde no se con la que no se debe coger ningún instrumental. Con esa derecha señala el cielo. Y claro, ¿y qué señala en el cielo? ¿Vale? Os he hecho una imagen
en la que se representa joder, es que, bueno, ahora salgo en medio, disculpad, en la que ese cuadrado que os he señalado, ese es lo que se denomina templum, ¿vale? Cuadrado dividido en esas cuadrículas es templum. Y según el cuadrante por el que pasan las aves, será considerado como algo bueno o algo malo, ¿vale? Ya digo que tiene que estar orientado hacia el norte para poder comprobar el vuelo óptimo de las aves. Lógicamente, aquí hay una cosa para los historiadores, para nosotros, y una cosa muy curiosa, que es la malversación o soborno del propio augur. Hay corrupción en este sentido, ¿vale? ¿Y por qué? Porque vosotros que os estáis presentando a un cargo tenéis competencia de otro contrincante. Entonces, a lo mejor vuestro augur que habéis contratado ha sido sobornado por vuestro contrincante. Y viceversa, a lo mejor habéis sobornado vosotros, para que el otro salga perdiendo. Y él a lo mejor se sitúa, en vez de mirando al sur, mirando al norte, pues mirando al este, mirando al oeste, algo un poco más disimulado, para que el vuelo de las aves sea distinto, ¿vale? Entonces, en vez de ir de izquierda a derecha, parezca que vaya de derecha a izquierda, ¿vale? O cambiando hacia el sur. Entonces, vamos a hacer que os habéis portado bien, vuestro contrincante se ha portado bien, y el vuelo de las aves es óptimo, de izquierda a derecha. Y en ese cuadrante es ese templo. Ese templo, digamos, es lo que va a trasladarse a la Tierra, ¿vale? Y ese rectángulo o ese cuadrado, que es lo que va a formar todo el templo, es decir, no solo el edificio generalmente, lo que es donde va a estar la estatua, es rectangular o puede ser circular en algunos casos, ¿no? Pero el recinto generalmente es cuadrado. Efectivamente, Cicerón dice eso, Ángel, y además sin reírse, porque por esa misma corrupción, ¿no? Bueno, Cicerón es un caso curioso, ¿no? Porque él también fue augur y conoce muy bien, y gracias a Aruspex Respondi o de Adivinazione, podemos conocer mucho de estas fases augurales, que hacen en algunos casos entre líneas. Bueno, pues pasa ese templum hacia la tierra y ese templo lo que va a utilizarse es lo que los romanos también utilizaban para la consagración de una ciudad. Es decir, hacer ese pomerium, ese recinto sagrado, que todo lo que esté dentro de ese círculo es sagrado, ¿vale? Que es algo de lo que ocurrió cuando la fundación de Roma, Rómulo iba con unos bueyes arando la tierra y otros sacerdotes poniendo harina molida en el surco donde estaba haciendo el arado, y todo aquel que se lo saltara, justamente por el surco, estaba violando, estaba haciendo un sacrilegio a ese pomerium, ¿vale? Cuando se levantaba el arado en la fundación de Roma, era para hacer las puertas y era justamente donde se hacía una saubetaurilia, un sacrificio. Entonces, todo eso es sagrado. Pero todo el interior, todos los edificios también eran marcados religiosamente, igual que el pomerium. Y no es menos hacerlo con un templo. Entonces, para ello, tendríamos que utilizar os muestro este relieve, en donde justamente con esos dos bueyes se está arando la tierra y detrás unos magistrados o sacerdotes echando esa harina molida para sacralizar ese terreno, ¿verdad? Y así es como se hacía el templo, ¿vale? Haciendo ese cuadrado, pero en la tierra.
Claro, algunos os podríais preguntar, ¿solo el vuelo de las aves podría habilitar que el Evergeta, que el magistrado, que uno de vosotros pudierais construir un templo? No, no solo el vuelo de las aves, pero sí utilizando otras aves, que es muy interesante. Además, experimentalmente lo hemos podido comprobar y es muy curioso cómo utilizando esto de aquí, ¿vale? Un tipo de sacerdocio, que es el Pularius, que es una especie de adivino también, de augur, por así decirlo, en el que está basándose o pronostica el futuro en base a cómo se alimenta, cómo come los pollos sagrados, ¿vale? Los puli, en este caso. Ellos viven en esta jaula, por así decirlo, donde se abre y se espera. Y se espera que ellos salgan. Bien, a ver cómo, si producen algún sonido, algún ruido, si baten las alas. Es muy curioso este tipo de sacerdote. Lo hemos explicado de todas formas en la página cuando hablamos de Pularius, ¿vale? Y aquí a la derecha lo hemos recreado y la verdad es que estuvimos un rato, un rato, os cuento la anécdota muy rápida, estuvimos un rato ahí esperando al sol a ver cómo comían esas gallinas y esos gallos y si había algún veredicto, ¿no? Entonces, es muy curioso cómo el futuro de un edificio, de una campaña militar, como por ejemplo la de Mancino, eh, había que esperar a que unas aves de este tipo comieran o no comieran o hicieran algún sonido, algún ruido determinado, ¿no? Entonces, hicimos esta recreación para comprobar si comían o no comían, ¿vale? El resultado es secreto. Ya lo diré en otro momento. Bueno, realmente lo tenéis explicado en la página, ¿eh? Pero bueno, para saber si debía construirse ese templo, aparte del vuelo de las aves, se podía hacer una segunda consulta para el tema de la construcción del templo mediante cómo comían los pollos, ¿vale? Si sobre todo comían mucho y se le caía la comida, pues era algo abundante, por tanto era algo bueno y era la aceptación de este tipo para, por ejemplo, el pronóstico de la construcción de vuestro templo. Claro, me habéis oído decir que la mujer, por ejemplo, solo os vais a presentar vosotros como candidatos políticos, ¿verdad? Y la mujer, ¿qué pasa? No podía tener un evergetismo para con su pueblo. Pues afortunadamente encontramos algún epígrafe que nos dice que sí, que incluso la mujer podía hacer ese acto de evergetismo. No conservamos, por desgracia, un evergetismo grande en el sentido de construcción de un templo, pero sí efectivamente, sino alteraria, sino otro día. Es una de las pronósticos de los pollos, ¿no? La mujer, encontramos además que la mujer eh, no estaba mal visto, de hecho, estaba lógicamente bien, que incluso la mujer hiciera actos de vergetismo junto con su marido o sin su marido, de forma paralela. A lo mejor el marido construía un templo o un teatro o unos juegos, mientras que la mujer dedicaba parte de su propia economía o la economía de la familia en hacer un banquete sagrado, como hay algunos datos sobre eso, ¿verdad? Ya os daré la referencia porque está ahí alguna referencia con el Corpus Inscription Latinarum, donde se ve que hay ciertas mujeres donde hacen actos de vergetismo. Bien, pues el augur nos ha dicho que sí, ¿vale? Ya
por fin vamos a ir a ese paso. Otros me preguntarán, oye, pero ¿y el tema del augur si no funciona el vuelo de las aves, no hay un buen veredicto por parte de los pollos a la hora de comer? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues aquí como todo, os espera al día siguiente o se soborna a esos pollos, a ese augur, de alguna forma, para que dé un veredicto aceptable a la construcción del templo. Oye, que me he gastado un dinero en el terreno y es para el beneficio de la comunidad, incluso para ti. Acéptalo. Si no lo acepta en el primer paso, pues lo hace en el segundo. Pero todo eso hay que pagarlo, ¿vale? Lógicamente al augur que tú contratas, pues evidentemente te va a decir que sí, ¿vale? Aunque el vuelo de las aves ni aparezca ni vaya en dirección contraria, pero como lo has pagado, pues lo has contratado, pues evidentemente va a decir algo a favor de ti. Entonces ya tenemos todo eso. Ese Berceta también va a pagar los costes de transporte, de tala de madera, de la minería, es decir, que es un pastizal lo que hay detrás de la construcción de un templo. La madera utilizada para el templo, para todas, digamos, los andamios, etcétera, etcétera, las cerámicas para el tejado, todos los utensilios que hay en su interior también, para la estatua, y en algunos casos incluso eh, no hace falta ser político para hacer un acto de vergetismo. ¿Sabes? Puede ser un civil perfectamente que se reúna con otros civiles en como una asociación de vergetismo, por así decirlo, se colegian para pagar la construcción de un templo o una reforma o restauración del templo o para la ampliación del mismo o dotar el interior del templo de mejores mármoles, mejor estatua, hacer un pago bien individual o colectivo de el lectisternium, que es ese banquete sagrado que se hacía después de los sacrificios para esta divinidad, que además lo encontramos justamente para la diosa Belona, ¿vale? Aquí en Hispania. Y encontramos actos de vergetismo y de culto a Belona y a otras divinidades locales y romanas para este tipo, ¿no? Utilizando ese vergetismo tanto en banquetes como mejora de sus templos y donaciones voluntarias para el templo. Claro, pues vamos a ponernos manos a la obra, ¿vale? A lo mejor alguno decidís que en vez de construir un templo, porque, bueno, pues os lo habéis gastado todo en juegos, ¿verdad? Como decía Enrique, y queréis, habéis encontrado una hucha y os habéis tenido diciendo, oiga, pues si aquí tenía más dinero, pues en vez de aplicarlo para otros juegos o para algo personal, pues queréis multiplicar vuestro honor, vuestra imagen, y a lo mejor empezáis a construir un Aedes o un Aedícula, ¿vale? Que es justamente esto de aquí, no sé si se ve el ratón aquí, pero es este pequeño, aquí no hay puntero, pero es este pequeño, digamos, templete donde hay una figura pequeña de la divinidad, ¿vale? En ese caso, pues a lo mejor tenéis dinero para eso. Pues también es válido porque también hay, de hecho, hay inscripciones donde hay personas que hacen eso. Por ejemplo, en Ampurias, relacionado con el templo de Isis y Osiris. Hay algún acto relacionado con la construcción de una edícula. Y, si no recuerdo mal, en Zaragoza también, en Casa de Augusta, también hay construcción de estas edículas por parte de evergetas locales, no necesariamente políticos, pero sí civiles del momento. La construcción de templos, claro, todo eso había que
implicaba una minería, ¿vale? Un trabajo de cantonería en el que había que hacer todos esos ladrillos de piedra para poder hacer ese templo. Y sobre todo el mármol, y según la cantidad de dinero que tú estés implicando, pues será un mármol de Carrara o un mármol de menor calidad o de otras procedencias. En muchos casos, lo que se hace, en vez de las aberjetas locales, lo que se realiza, en vez de la mejora de los templos, que ya de por sí pues están ahí, lo que hacen es mejorar las termas, ¿vale? Los baños públicos. Entonces traen mármoles incluso de África, de Asia, de Europa, de otras partes de Hispania, para embellecer esas termas. ¿Lo pueden hacer en los templos? También, seguramente lo harían. Y en algún caso también tenemos constancia de ello. Ya digo, que no me voy a meter en el tema arquitectónico, porque es complejo y da para mucho. Bueno, las partes, la diferencia, por ejemplo, entre un templo romano y un templo griego es que el templo romano, por lo general, estaba sobre un podium y sobre ello se construía el resto del edificio, con un techo a dos aguas, con una pronao y una celda donde estaba la divinidad, la estatua de la divinidad. Los sacrificios no se hacen en el interior del templo. El templo es nada más que para visita, para algún acto muy puntual u oración y, evidentemente, para la recogida monetaria, ¿vale? Porque algunos templos también sirven para como centros de recogida económica, de pago de impuestos, ¿vale? Luego ya se construirá, sobre todo si son templos que son rurales y están en medio de dos localidades, si estamos hablando sobre todo en época alto republicana, ¿vale? Luego ya imperial, ya esa función desaparece, porque ya son templos mayormente urbanos y en algún caso, en caso de que sean templos rurales, que puede ser con la misma importancia, la misma grandiosidad, que un templo urbano, ya no tienen esa función de intermediario económico entre una localidad y otra. Pero hay algunos que sí lo tuvieron. Pero debajo de todo eso, en el podio, en muchos casos, incluso lo podéis ver en el Templo Romano de Córdoba, que también hemos hecho un pequeño vídeo explicándolo, lo tenéis en la página, donde hay un espacio donde además también se puede ver en parte en el templo de Saturno de Roma, donde ahí se guardaba esa parte del tesoro de la ciudad, del templo, etcétera, etcétera, ¿vale? Los distintos capiteles y distintas decoraciones. Lógicamente, todo policromado, ¿vale? No pensemos que estaba de color como nos aparece aquí, ¿vale? Todo estaba policromado. Y además, hoy podemos pensar que es una horterada, pero para otros, en mi caso, pues debía de ser una preciosidad, como podía ser esto de aquí, ¿vale? Imaginaos esto policromado y con casi la mitad de las columnas pintadas también, ¿no? En un rojo o lo que sea. Ya digo que, por ejemplo, también podéis aplicar vuestro dinero en construir el altar del templo, ¿vale? Pues dedicado a Mars Ultor, en este caso, por tal persona, por alguno de vosotros. También se podía hacer. Bueno, las características de los templos, ya digo, hay un libro muy bueno que además tengo aquí, de Antonio García y Bellido, Arte Romano, que es un libro así de grueso del CSIC, donde explica perfectamente el tema de arte romano con todas las características de los templos, ¿vale? Generalmente son rectangulares, pero los hay de distintos tamaños y distintas formas, por ejemplo, circulares también. Disculpa. En vuestra localidad, por ejemplo, para iniciar en una ciudad, pues a lo mejor queréis construir uno,
porque ya hay otros templos, ¿no? Por ejemplo, ya está la Tríada Capitolina, como os he mostrado antes, de esta triada, por ejemplo, de Bailo Claudia, en el que, bueno, pues se da culto a Júpiter, Juno y Minerva, ¿no? Entonces, lo que vosotros queréis es hacer un nuevo templo a Venus o al culto imperial. Por ejemplo, en la localidad de Valeria, en Cuenca, hay, parece ser, un templo de culto imperial. ¿Por qué? ¿Y por qué de repente vosotros o el romano de la época decide hacer un templo en una localidad al divino emperador? Bien, pues lo que quiere hacer es que dos cosas. Una, que él mismo se proyecte como un fiel seguidor leal al emperador. Es decir, ojo, que yo soy pro emperador, ¿eh? Y yo estoy leal, yo soy fiel a la legalidad romana, al Estado romano y al emperador, ¿vale? Pero también, como hemos comentado antes, en beneficio de vuestra comunidad, lo que estáis haciendo es identificar a vuestra ciudad como la más leal y fiel y seguidora del emperador. Es decir, beneficiáis a vosotros como vuestro nombre, vuestra familia, pero también a esa comunidad, ¿vale? Entonces, por eso se hace esos templos de culto al emperador en las provincias, en las localidades, de forma voluntaria, ¿vale? Y sobre todo se hace en las grandes capitales, ¿vale? de estas ciudades. Claro, imaginémonos que ya tenemos estos templos, o vamos a poner este, ¿vale? Voy a jugar con pocas imágenes, ¿vale? Eh, Imaginémonos que ya tenemos este templo y lo vamos a inaugurar, ¿vale? Que es otra de las partes de este vídeo. Esa inauguratio es la participación sí o sí del augur, ¿vale? Es la participación del augur. Inaugurar, es decir, llevar a cabo una acción por parte, un estreno por parte del augur, o llevar un estreno sagrado por parte del augur, ¿vale? Es lo que, digamos, a grosso modo significaría inaugurar. La inauguratio, cuando ya construimos ese templo, tenemos que volver a llamar el augur, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que, sí, además, bueno, ahora te respondo, Ángel. Además, para que ese augur, que lo vuelves a contratar, ¿vale? Se pone enfrente de ese templo y el templo está cerrado, no sirve ahora a ningún culto, y entonces el augur lo que hace es nuevamente el vuelo de las aves, o bien mediante la adivinación de el uso de las tabas, ¿vale? Las tabas son estos huesecillos, a ver, huesecillos, por el tema de la luz, ¿vale? Estos huesos que podían estar incluso policromados, a ver, tema de policromados, tanto en rojo, azul, verde, amarillo, ¿vale? Que, por cierto, con esto también jugaban los niños, ¿sabes? En la antigua Roma. Y esto es lo que hemos heredado nosotros, no sé, seguramente a lo mejor os suenan, los gogos o los tazos, o etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, que iban de colores, ¿vale? Entonces, por eso también ese juego es tan popular. Además, las tabas era también muy utilizado en los años 60, 50 y tal, por nuestros padres, abuelos, para jugar entre ellos también. Lo que ocurre es que pues se tiran las tabas y de esa forma también en un templum, en una mesa o en el suelo, según el cuadrante donde cayera,
pues era bueno o era regular o era malo, ¿vale? Un día sí me gustaría hacer, ya lo he hecho en un evento de recreación, en algunos eventos, pero sí me gustaría hacer en directo algún taller. De hecho, está programado hacer un taller de adivinación con la tirada de dados, bueno, tirada de dados y tirada de tabas, ¿vale? Que se parece mucho a luego lo que será la tirada de runas, etcétera. Pero ahora haremos un taller de explicación de esta tirada de tabas y demás, ¿vale? Para que el que quiera apuntarse, pues bienvenido sea. Paréntesis de publicidad y de todas formas ya os daré más información al respecto. El caso es que habiendo todo de forma positiva, lo que nos vamos a encontrar es que el templo se va a abrir. Pero ojo, todavía no se va a abrir. O sea, que todavía hemos construido, a lo mejor han pasado un año, o 2 años cuando se ha terminado el templo. Ojo, que es que no se termina en 4 días, sino a lo mejor es en un par de años. Y mientras tanto, a ti, te conocen poco, eres el que ha mandado construir eso, el que ha puesto el dinero, pero todavía no estás ahí presente como hacen los políticos, ¿verdad? Con la cinta. Ojo, que con la cinta ahora es el magistrado, esa forma de inaugurar que tenemos hoy en día ya estaba en época romana, donde la cinta era cortada, ¿vale? Entonces, en ese sentido, ahora tenemos el augur que nos ha dado entre comillas, su aprobación, su bendición, entre comillas, y ahora viene, pues lógicamente, la parte más morbosa de esta inauguración, que es el sacrificio, ¿no? Lógicamente, cuando el sacrificio se realiza, pues se realiza sobre todo pagándolo tú, ¿eh? Lógicamente, todo lo pagas tú, absolutamente todo. Y es un sacrificio que tú tienes que estar pagando al sacerdote, a los ayudantes, a la compra de los animales, en fin. Ojo que es un pastizal, como hemos dicho antes, ¿eh? Y ese sacrificio es esa taurilia, ¿vale? Generalmente, pues, se realizaba delante del templo, en el altar, estrenándolo en el templo, fuera, en las escalinatas o enfrente del templo, vamos, y se mataba a esos animales, ¿vale? De forma cruenta. El resultado de todo esto, claro, la inauguración la haces por la mañana, ¿vale? Por la mañana temprano, ¿vale? El horario de las inauguraciones se hacen temprano, en torno, por ejemplo, a las 8 de la mañana, 7 u 8 de la mañana, para que el sacrificio, que dura casi unas cuantas horas, casi todo el día, a la noche, tú puedas consumir esa carne del sacrificio en un banquete sagrado, también pagado por ti, para beneficio de tu comunidad, en la que tú invitas no solo a la clase patricia, ¿vale? Para darte a conocer entre los iguales, sino entre aquellos que tú crees que te van a apoyar, ¿vale? Es decir, la plebe, los que te pueden votar en una serie de comicios, etcétera, etcétera. Y si te ves muy gracioso, en el sentido no gracioso de chiste, sino gracioso de dar beneficencia a otra serie de personas, invitas a libertos, ¿vale? A esclavos no, lógicamente, porque los esclavos son una cosa, pero a libertos. Es muy curioso en este sentido, hablando del tema de los libertos y la participación en estos banquetes, evergetas y en la inauguración de templos. Sí, perdón, antes de eso iba a responder a Ángel, a hacer el comentario. Muchos de los templos, como ese de Augusto, donde está ahora la catedral que dice él, en Tarragona, muchos de los templos actuales se superponen sobre templos romanos, y algunos templos romanos se superponen sobre templos preromanos, ¿vale? Y vuelvo otra vez a Valeria, en Cuenca, donde seguramente en otras localidades igual, ¿vale? Pero el que más conozco es ese Valeria. Existe una iglesia, la iglesia de la Sei, donde hay, parece ser,
un pozo celtibérico, ¿vale? Donde parece ser que se daba culto a las aguas. Por encima nos encontramos con una estructura de un templo romano, seguramente a Esculapio o a Salus o alguna divinidad de la salud, ¿no? Dado que se daba culto a esas aguas salutíferas, es decir, sagradas de la salud, relacionadas con la salud. Sobre ese templo nos encontramos con un templo visigodo. Se derrumba, templo visigodo. Ese templo, que queda parte de las columnas, además, en el interior, que son una preciosidad, se derrumba y se reutiliza parte de esas columnatas, aparte de las romanas, las visigodas, para en el siglo XVI, en el siglo XIII, se sigue construyendo en época medieval más templo sobre ese, ya construido ya más católico, menos que visigodo, y nos vamos a encontrar con cada siglo, por así decirlo, construcciones por encima o remodelaciones por encima de otras, ¿no? Y de hecho hasta encontrarnos con un entablado del techo tapado en el que en el siglo XX, si no recuerdo mal, se quitó para poder hacer la reforma y se encontró con un techo por encima pintado con pan de oro de siglos anteriores. Por tanto, es el que se queda ahora visualizado, que lo podéis ver, ¿vale? Y es una preciosidad porque tiene mucha historia una encima de otra. Y ese templo de Tarraco pasa lo mismo, igual que en la Catedral de Gijón, donde también había un templo justamente donde está la Catedral de Gijón, al lado de las termas romanas de Gijón, ¿vale? Creo que es la Catedral de San Pedro, me parece que es. Entonces, en ese sentido, los templos, sí, los templos son públicos. La religión primordial y oficial es religión pública, ¿vale? La privada, pues la haces ya en tu casa o donde tú lo creas conveniente. Pero la religión es estatal, es pública. Por tanto, puedes ir al templo. Claro, la pregunta es, ¿podemos ir al templo cuando queramos? Pues, por desgracia, no sabemos si los templos tenían un horario de apertura del templo. Gracias, María José. Obrigado. No sabemos si tenían un horario o qué. Bueno, a priori tú podías ir al templo y pedir que hacer un sacrificio en honor a esa divinidad, etcétera, etcétera. Dicho todo esto, una vez que has inaugurado, porque la inauguración dura todo el día, realizas el banquete sagrado, ese lectisternium, y lo que ocurre es que se abre el templo, las puertas, y permite la entrada de toda la población. Sobre todo, pues, por importancia, pues entrarían los patricios y ya por último, pues a lo mejor algún plebeyo invitado, no toda la localidad, seguramente, pero alguno invitado, ¿no? Y finaliza el templo con algún rezo, alguna oración en sucesivos días, ¿vale? Y sobre todo la utilización de ese templo para el culto al emperador, en caso de que sea un templo al divino emperador, o claro, a todo esto, cada templo necesita un sacerdocio propio. A ese sacerdocio, a priori, lo pagas tú. Sin embargo, cedes la concesión tanto del templo como del pago de sus sacerdocios a la curia, a la comunidad, ¿vale? No lo vas a estar pagando tú todo. A priori parece ser que es eso, ¿vale? ¿Y quién? Por ejemplo, hemos dicho antes que un civil puede hacer ese tipo de evergetismo. Sin embargo, los que más evergetas conocemos en Hispania son sacerdotes. Los propios sacerdotes y menos políticos, ¿vale? Los políticos parece ser que está en un segundo puesto. Los sacerdotes
son los que más dinero ponen para la construcción, reforma, remodelación, reestructuración, lectisternium en los templos, o construcción de cubículas, o construcción de zonas donde también sean funerarias, de las necrópolis, zonas religiosas de las necrópolis, eh, también la reestructuración del instrumental, bueno, la reutilización, bueno, perdón, la restauración de ese instrumental o sustitución, etcétera, etcétera. Los que más pagan son los sacerdotes, curiosamente. Luego van los políticos y luego el resto de civiles. Hay militares que ponen su dinero para hacer este tipo de evergetismo, de construcción de templos. Sí, además conocemos uno aquí en Hispania, donde está en el Corpus Inscriptionum Latinarum, una inscripción latina que se conserva y un segundín y os la voy a incluir porque creo que no la he incluido. A ver que se cale, disculpad. Ahí. Esta inscripción representa a un personaje que es un cónsul militar en el que, de hecho, si no recuerdo mal, es en Sagunto o en Ampurias, donde se da un dinero para la restauración de un templo. Sí, efectivamente, un pozo celtíberico allí, en la iglesia de la Sé. Pues en este caso da un dinero para la reestructuración de ese templo, ¿vale? Y además es un templo, pues creo, es que el corpus decía que era Sagunto, pero el texto luego indicaba que era para el templo de Isis y Osiris de Ampurias, ¿vale? Pero bueno, no, porque el problema es que esto es el único dibujo que tenemos de esta inscripción, porque la original se ha perdido misteriosamente, ¿vale? Entonces, la única representación que tenemos es esta. Entonces, no saben, hay paradero desconocido, bien, a lo mejor se ha reutilizado para uno de los sillares de una casa, de una catedral o una casa nobiliaria. Por cierto, que es muy curioso también la reutilización de material romano visto en las casas, ¿vale? En Valeria se pueden ver en muchos casos y en otras localidades, en Roma incluso, la reutilización de material pétreo romano para que se vea lo más antiguo, para que se muestre que esa casa es muy antigua, ¿no? Y competir con otras para decir que tu casa nobiliaria es más antigua que la mía, o al revés, perdón. Entonces, hemos construido el templo, hemos beneficiado es que estaba leyendo lo que ha escrito Ángel. Hemos beneficiado al tema de la comunidad, ¿vale? Hemos construido ahí y hay que tener en cuenta que una localidad, por lo general, no tiene más de 5 templos. Ojo, que es muy pocos templos, ¿vale? Depende también su capitalidad y todo eso. Ahí nos podemos encontrar 10 templos perfectamente, según la grandeza, ¿no? Que otra cosa es que arqueológicamente lo hayamos encontrado, porque ya hay superposición de otros edificios actuales y a lo largo de la historia, pues han reutilizado esas piedras, han utilizado de cantería y ya no se sabe bien dónde está, porque está en el subsuelo de algunas casas, ¿no? Pero en otros casos, pues sabemos que había pues 3 templos, 4 templos, 5, ¿vale? Entonces, no hay que pensar que todos los templos estaban en todos sitios, ¿vale? Y en muchos casos el templo es el edificio en sí, sin el peristilo. Si no hay espacio, ni el terreno lo permite, ni el dinero tampoco lo permite, el peristilo se omite, ¿vale? Y solo se construye lo que es el edificio per se, que llamamos templo también.
el perito que dice Ángel es una persona que lo que hacía era precisamente comprobar si el augur acertaba en su predicción, ¿vale? No solo porque haya sido sobornado, sino porque a lo mejor en ese momento pues no ha acertado por la causa que sea, y hay esa persona que también se dedica a la visualización del vuelo de las aves, ¿vale? Para que todo sea correcto y se corrobore. Sin embargo, ese perito va a ser, por así decirlo, menospreciado, apartado por la propia figura del augur, ¿vale? Que, por cierto, utiliza, ya hemos dicho, el litus, pero os quería enseñar el mío, ¿vale? Hay curvos, hay rectos, más pequeños, más planos, ¿vale? Pero en este caso, lo que se hace es con este bastoncillo o báculo, que por cierto es un regalo de Chema, de Cubo Fekit, que os aconsejo que vayáis a visitar también su web, que es un artesano de Lugo, y gran amigo, pues es un regalo suyo. Entonces, mediante digamos, ese perito fue apartado porque el augur tenía gran importancia. Entonces, lo que diga el augur, por así decirlo, va a misa, ¿vale? Decirlo llanamente. Entonces, en ese sentido, el perito se confiaba, digamos, en el augur, en la importancia del augur, que el perito ya dejó de funcionar, sobre todo a partir del siglo III, segundo antes de Cristo, sobre todo, y ya en el siglo I antes de Cristo, esa figura desaparecería, ¿vale? Ya, y en época imperial ya ni te cuento. Además, el augur es un cargo que ha sido importantísimo a lo largo de toda la historia de Roma, tan importante que incluso en época cristiana se ha seguido utilizando. ¿eh? Y encontramos que el augur no desaparece de Roma, ojo, no desaparece de Roma hasta el siglo V después de Cristo. Estamos hablando de bien entrado el cristianismo y bien entrado emperadores cristianos, ¿verdad? Bueno, pues el augur era un cargo que todavía existía en el siglo IV, V después de Cristo. ¿vale? Fijaos la importancia que tiene este tipo de cargo sacerdotal. Y ese cargo sacerdotal acompañaba, es una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Es una cosa muy, muy curiosa que, no, o sea, además ya voy a terminar en breve, ya, Antonio, gracias por quedarte y escuchar. El augur acompañaba ahora al sacerdote, al obispo cristiano, a la hora de inaugurar una basílica, un templo cristiano, ¿vale? En la que también hacía esa participación paralela o conjunta con el sacerdote cristiano y hacía ese vuelo de las aves incluso en época cristiana. Fijaos hasta qué punto la superstición o la importancia de ser augur, que es que todo el mundo en ese momento quería ser augur, porque, bueno, pues tenía esa libertad. Entonces, creo que no hay más que contar, así de forma resumida. Ya digo que el evergetismo es importantísimo y además hay un artículo muy bueno que os recomiendo que podáis buscarlo, ¿vale? Por internet lo podéis encontrar, si no, os lo mando yo sin problema, de Enrique Melchor Gil, ¿vale? Hace un artículo muy bueno sobre el evergetismo en la Hispania romana y que os aconsejo que leáis, ¿vale? Y aparecen algunas de las cosas que he comentado sobre la importancia de incluir este evergetismo dentro de la construcción sacra, ¿vale? Luego, que también os doy la referencia, ya digo, os lo pondré en el vídeo, pero y os lo mandaré si queréis. Un artículo que es fantástico, además, de
de Francisco de Asís Alcántara Tena, que es Evergetismo y construcciones sacras en la Hispania romana. Y además, una anécdota que me acabo de acordar, que es una cosa muy curiosa, que no lo sabía, yo no lo sabía hasta que he ido preparando un poco lo que estábamos hablando hoy, y es que un flamen de una localidad, lo tenéis en el artículo que os pasaré si lo queréis, me dais el correo o por mensaje de Facebook privado, os lo mando también, o WhatsApp, lo que queráis, y resulta que un flamen estaba, es que eso es una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Un flamen junto con su esposa, y no era una ciudadana, su esposa era Liberta. Y esa Liberta parece ser que fue previamente su esclava. Y esa esclava se convirtió, la liberó en Liberta y se casó con ella. Y nos encontramos un flamen, fijaros la relación compleja, ¿no? Que normalmente pues es un flamen que tiene que ser de la misma clase social. Pero aquí nos encontramos con un flamen que se casa o tiene, o al menos tiene un régimen de concubinato con esa Liberta, ¿vale? Y además, esa Liberta, gracias a ese flamen, puede pagar un evergetismo, un acto voluntario para esa localidad. No me acuerdo de la localidad, lo tenéis en el texto que os pasaré. El anfiteatro de claro, muy buen ejemplo. Gracias, Livia y Ursus. Justamente el anfiteatro de Tarraco fue financiado por un flamen provincial. Claro, lo que nos da la premisa de que los flámenes no se dedicaban solo a hacer actos evergetas religiosos, sino que era actos también como ese del anfiteatro, ¿no? Y algo que, claro, también es verdad, y esto, perdón, que se me había olvidado, y esto es verdad que a lo mejor ese flamen provincial, el siguiente año, se iba a presentar a un cargo político superior. Entonces, no solo religioso, sino a lo mejor político, porque en ese cursus honorum muchos magistrados tenían que pasar sí o sí por ese cargo político, no solo militar o civil, sino por ese cargo religioso para seguir subiendo en el escalafón de ese cursus honorum, ¿no? Entonces, a lo mejor ese flamen, que desconozco ahora mismo, seguramente en el año siguiente se presentaría a un cargo político superior al religioso, ¿vale? Es decir, al siguiente escalafón. Y por eso muchos de los sacerdotes eran magistrados, y aquí hago un paréntesis, la diferencia entre, me lo preguntaba el otro día alguien, si eran vitalicios o de forma provisional. Los sacerdotes lo que hacen es, si es un magistrado, es decir, un magistrado es aquel individuo que va a querer ascender en ese currículum suyo, o cursus honorum, para ascender y llegar a un cargo político superior en esa localidad, ¿vale? Lo que estáis haciendo vosotros a la hora de construir este templo en la localidad que queráis, que habéis elegido, y al dios que habéis elegido, o diosa. Entonces, hay cargos vitalicios, que son ciertos flámines de ciertas divinidades, los sacerdotes, que ya explicaremos una vez, ya explicamos en otro momento qué diferencia había. Entonces, otros magistrados ocupan ese cargo de flamen, ¿vale? Flamendialis, por ejemplo, no tiene por qué ser un cargo menor religioso para ser magistrado, ¿vale? Incluso el flamendialis. Y lo abandona voluntariamente o porque les ha tocado de turno y pasan a un cargo superior, ¿no? Bien religioso o bien político. Entonces, seguramente esos flámenes provinciales hagan esos actos de evergetismo para promocionarse y coger prestigio, igual que cualquier civil, para coger prestigio ante su comunidad y presentarse a cargos superiores, ¿vale? Bueno, pues 80 minutos de vídeo, casi hora y media.
Espero que os haya gustado. Siempre lo que decimos es que compartáis, deis a me gusta a la página, a YouTube, a Instagram y toda sugerencia de temas, comentarios, todo lo que queráis, estamos abiertos y vuestra participación también en la asociación. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si queréis, por ejemplo, efectivamente Ángel, el foro de Sagunto lo pagó póstumamente Neobae Biogémino, que creo que era sacerdote de los Salios. Bueno, todos los sacerdotes de Hispania no me lo sé, por desgracia, ¿no? Pero seguramente sea así, ¿sabes? Cada uno aporta su cargo, ¿no? Eh, Espero que os haya quedado claro que ser Evergeta es ser muy caro, ¿verdad? Y que para la próxima vez penséis que es mucho más barato. Claro, pero es mucho más caro, pero más prestigio tenéis. Así que vosotros decidís si queréis construir un templo, o unos juegos, o una cena, o un Aedis, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias a todos vosotros. Espero vuestras sugerencias, todos vuestros comentarios, mejorías, toda crítica constructiva y a vuestro servicio estamos. Y si queréis los artículos esos, los podéis encontrar de todas formas en Google, los podéis descargar gratuitamente y si no, pues os lo mando en cualquier momento, ¿vale? Os pongo de todas formas, cuando termine el vídeo, la referencia para que lo sepáis buscar. Y gracias por comentar a Ángel, Yasmín, Claudio, Enrique, Beatriz, María Luisa, Maribel, Antonia por ahí, Livia y Ursus por allí, María José, Lucía, Ángel, Blanca, Cris, todo. Y Óscar, daros las gracias a todos y esperamos que os haya gustado. Y ya no me enrollo más porque yo me enrollo aquí, me dais un micro y yo me enrollo mucho. Así que nada, a la próxima, vuestro tema de sugerencia para poder hablar, porque el tema de hoy ha sido sugerido por varias personas, algunas están aquí presentes en este chat, así que todo tema es bienvenido para hacer. Así que nada, para la próxima, pues esperamos. Hasta luego. Ah, por cierto, el lunes ya podéis salir en alguna de las comunidades. Así que a visitar a vuestros familiares y amigos. Hasta la próxima.